Muy bien. Muy buenos días a todos los estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Norbert Wiener. A continuación, las palabras de bienvenida e inauguración de nuestra decana, la doctora Delia Muñoz Muñoz. Muy buenos días, estimados miembros de la comunidad universitaria. Profesor Manuel Alegre, bienvenido a nuestra aula virtual, que con gran placer recibe en esta ocasión la tercera charla magistral o la tercera conferencia que ejecutamos conjuntamente con la Universidad de Valencia. En ese contexto, mi agradecimiento a Braulio Arias, nuestro secretario académico, quien suele tener a su cargo estas coordinaciones. El día de hoy vamos a conversar sobre derecho laboral, lo cual me fascina, porque es un área sumamente interesante y dentro de la cual todos nos encontramos vinculados. Para ello, el día de hoy nos acompaña el profesor Manuel Alegre Nueno, quien es evidentemente profesor titular de la Universidad de Valencia. Es director del Instituto, disculpe, perdí sus reseñas, doctor, me va a No disculpar. se preocupe, Delia, no se preocupe. Es director de la maestría, de una maestría de la universidad. También dirige un centro de investigaciones y sobre todo realiza una tarea que es una de las más lindas de los abogados, que es la de colaborar con el impartir justicia. Él va a hablar ahora sobre trabajo y las nuevas características que tenemos. Bienvenido, profesor Manuel Alegre. Muchísimas gracias nuevamente y le damos el pase para que pueda presentar el PPT, si es que lo tiene, o si no, para que comience con la exposición. Muchísimas gracias, señora decana. También muchísimas gracias a Braulia. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación a participar en este foro. Para mí es un verdadero placer por compartir con ustedes, bueno, pues un ratito de nuestra vida y un ratito de nuestro conocimiento que espero que sea fructífero para todos. Como se me ha encargado, me voy a centrar en el análisis sobre todo de la problemática que está generando el trabajo a distancia o el teletrabajo en concreto y también en aquella modalidad que sea, digamos, transnacional. Yo, dado la limitación del tiempo, mi planteamiento, ahora compartiré la presentación en la que ya les anticipo que no tengo ningún inconveniente de hacérselas llegar para que puedan compartirla con todos ustedes, es, bueno, suscitarles más dudas que soluciones y poner en la mesa como futuros operadores jurídicos aquellas cuestiones, aquellos ítems básicos que en esta nueva modalidad de trabajo se están planteando tanto a nivel internacional como en concreto en el país mío de origen, que es España. Bien, voy a compartir con ustedes, como les decía, primero me centraré en hacer esa exposición subrayando a mi modo de ver dónde están los problemas, donde fundamentalmente también empezamos a ver las primeras resoluciones judiciales al respecto para que podamos generar ese debate, como les decía, al finalizar mi presentación, ajustándome lo máximo posible el tiempo que se me ha concedido, porque creo que lo más enriquecedor para todos nosotros es el debate posterior. Así que voy a compartir. ¿Se aprecia bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues como les decía, vamos a centrarnos en ese análisis de la problemática que suscita el teletrabajo. Pero para ello tenemos que plantear dos cuestiones iniciales como, digamos, sería necesario al abordar cualquier institución jurídica y concretamente en el ámbito laboral. En primer lugar, tenemos que interrogarnos por ese concepto que versa sobre el teletrabajo. Por lo tanto, ¿qué entendemos por el teletrabajo? Bien, si se fijan, el teletrabajo, digamos, y así se puede recoger en la norma española
del año 2021. La definición que yo les estoy exponiendo ahora no es una definición de la legislación española, sino es una definición, digamos que con un consenso internacional, y por lo tanto el teletrabajo viene caracterizado fundamentalmente por dos aspectos. En primer lugar, por el aspecto locativo, y en segundo lugar, por un aspecto, digamos, de carácter tecnológico. Desde el punto de vista locativo, el teletrabajo exige que la prestación laboral, es decir, las tareas que asume el trabajador, se desarrollen en un lugar que no es el centro de trabajo habitual. Esa sería, por lo tanto, la primera característica desde ese punto de vista locativo. No necesariamente pensemos que tenga que ser el domicilio, como a veces, digamos, de una manera menos rigurosa se asimila el teletrabajo con aquel trabajo que se presta en el domicilio. A mí eso me interesaría subrayarlo. No necesariamente se va a prestar en el domicilio del trabajador. El segundo aspecto, que es lo que caracteriza y singulariza al teletrabajo, es que las tareas profesionales se desarrollan utilizando de manera exclusiva o preponderante los sistemas de tecnología de información y comunicación, conocida por sus siglas TIC. Por lo tanto, este segundo elemento es lo que nos va a permitir distinguir el teletrabajo, de otra categoría más genérica que conocemos como trabajo a distancia. Bien, pero cuando hablamos del teletrabajo no hablamos de una realidad uniforme, sino que podemos encontrar distintas tipologías que yo, de nuevo, he utilizado un criterio distintivo, que es el que acabo de manifestar para exponerles la definición, y es centrándome en el aspecto locativo o bien centrándome en ese aspecto comunicativo o de medios tecnológicos. Esto, fíjense, es más relevante de lo que parece desde un punto de vista práctico. No se trata solo de hacer una categoría jurídica desde un punto de vista teórico, sino que evidentemente esto tiene importantes repercusiones regulatorias y de problemas jurídicos que se suscitan. Por eso les decía, si nos centramos en el aspecto locativo, es decir, el lugar donde se presta ese trabajo a distancia, ese teletrabajo, encontramos tres posibilidades. Una, o las dos primeras ya las hemos anticipado. Una es que el teletrabajo se ejecute en el propio domicilio de la persona trabajadora. Es una posibilidad. Como les decía, a veces se asimila el concepto de teletrabajo, se da por hecho que se presta en el domicilio. Sin embargo, una segunda posibilidad es que esa prestación de servicios no se lleve a cabo en el domicilio del trabajador, sino que se lleve a cabo en otro centro de trabajo que no es el centro de trabajo de origen del trabajador. Ahí estaríamos ante situaciones donde, bueno, pues le llamamos, por ejemplo, telecentros, ¿no? Donde ubicamos a todos los teletrabajadores en un centro de trabajo exclusivo para ellos. Y el tercero, que va a suscitar algunos problemas añadidos a los dos anteriores, es el teletrabajo móvil o itinerante. Ustedes saben, seguro, por la juventud, por la edad cronológica que ustedes tienen, que ya hay ciertas tendencias. Hablamos de las nuevas figuras del trabajador o del teletrabajador, que le llamamos los nómadas, ¿no? Los nómadas digitales. Bien, pues efectivamente el teletrabajo puede potenciar este fenómeno y nos lleva a esa nueva posibilidad del teletrabajo móvil o itinerante, es decir, aquel que no se presta ni en el domicilio del trabajador físico y habitual, ni tampoco se presta en un centro de trabajo, aunque sea exclusivo, de manera permanente, sino que el teletrabajador va cambiando su ubicación física e incluso geográfica, lo que, como vamos a ver, suscita problemas jurídicos de gran calado. Segundo lugar, y esto afecta fundamentalmente a algunos de los problemas que vamos a ver en la exposición, si atendemos al sistema tecnológico, al criterio comunicativo, la categorización de los teletrabajadores, podemos ver que existen cuatro posibilidades, que las tienen ahí, no me voy a detener: que haya una conexión, que el trabajo se lleve a cabo online, es decir, permanentemente conectado; offline, sin conexión; o bien de manera
direccional, unidireccional o bidireccional. Eso implica que se puede hacer de una manera más individualizada o de una manera más colaborativa. Esto incide fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con la protección de datos y la preservación de la integridad digital, fundamentalmente problemas que afectan en gran medida a los intereses de la empresa, pero también a algunos de los derechos de los trabajadores que vamos a ver ahora. Bien, en todo caso, no lo he dicho al principio, con independencia de que el debate lo dejemos para el final, si alguna persona de los asistentes en algún momento tiene alguna duda o alguna aclaración, por favor, no hay inconveniente que ustedes me interrumpan. Bien, fíjense, porque se dice, por lo menos no sé si en Perú sucede, pero digamos que en Europa, y concretamente en mi país, empieza a haber un mantra, ¿no?, donde se dice: el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿no? Sin embargo, fíjense cómo esa frase hecha no parece en estos momentos, digamos, ratificada por la realidad tozuda de los datos. No quiero decir que el fenómeno efectivamente no haya llegado para quedarse, eso sería muy atrevido por mi parte. Lo que pasa es que, digamos, que partimos de una premisa errónea, y es que parece que teletrabajo antes del año 2020 no existía, y eso nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, lo que sí que es cierto que a partir del año 2020 apareció es una potenciación de este fenómeno causado por la pandemia mundial que vivimos. Pero si se dan cuenta, fíjense cómo el Banco Mundial en el año 2021 preveía que el sistema del teletrabajo llegaría a aumentar hasta un 48%. Sin embargo, esas, digamos, esas tasas han quedado algo lejanas de la previsión mundial. Sí que es cierto que entre el año 2020 y 2021 hubo tasas de crecimiento en Europa del 30%, pero si se fijan en Estados Unidos, por ejemplo, que sería el país donde el porcentaje de teletrabajadores es mayor, evidentemente esto tiene una causa propia de su sector productivo, y es que las empresas tecnológicas, las más grandes con mano de obra intensiva, están radicadas en Estados Unidos, y por lo tanto eso justificaría ese porcentaje. Pero si nos fijamos, fíjense cómo entre 2019 y 2021 a nivel de la Unión Europea solo incrementó un 8%, pero si nos fijamos, en España se está produciendo un fenómeno que, digamos, se está migrando desde un teletrabajo puro a un mecanismo de trabajo híbrido, es decir, donde se compagina teletrabajo con trabajo físico, y ahí, si se dan cuenta, se ha disminuido el número de días en teletrabajo. Es verdad que no es una reducción muy importante, pero da muestras de que efectivamente el teletrabajo, que se vendía como una, digamos, nueva realidad que iba a duplicar el número de trabajadores, pues ha quedado lejos. Sí que quiero poner de relieve, fíjense, no he obtenido datos más actualizados, pero lo que he podido consultar son del año 2020, muy importante, fíjense, porque el contraste con España sería los datos a fecha de 2022, digamos que en torno a un 27% de las empresas en España actualmente no ofrecen fórmulas para el teletrabajo. Y si me fijo en los datos obtenidos para América Latina, en global, digamos que está en torno al 76% de los empleados no tienen la posibilidad de acceder a esta nueva forma de prestación laboral. Bien, esto en definitiva lo que pretende ilustrar es que, si bien es cierto que no parece que la respuesta post-pandemia haya sido la potenciación del teletrabajo, es cierto, y eso es indudable, evidentemente, es que ha habido un incremento de esta modalidad de prestación laboral. Esto en España justificó la aprobación en el año 2021 de una ley específica, no del teletrabajo, cuidado, sino del trabajo a distancia. Como les he dicho al principio, el teletrabajo no es más que una modalidad de ese trabajo a distancia. Bien, esto ya tengamos conciencia de qué estamos hablando, estamos con conciencia de la importancia desde ese punto de vista, insisto,
que aunque no haya sido el crecimiento que se esperaba, no cabe duda de que hay un aumento, si bien es cierto que parece no apuntar en el ámbito de la Unión Europea sobre todo y en España en particular, parece apuntar a una modalidad más híbrida, que sería un poco la que estamos viviendo nosotros hoy, ¿verdad? Con personas en la propia aula y personas que estamos conectados fuera, estamos yendo un poco más a una modalidad híbrida. Y por lo tanto, esto para mí me sirve de premisa para plantearles dos cuestiones importantes, y si son los desafíos que plantea el teletrabajo y si esos desafíos pudieran algo tener que ver con los datos que les he facilitado ahora mismo en relación a la evolución del teletrabajo a nivel mundial. Bien, fíjense, digamos que el teletrabajo plantea una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Con la ilustración que tienen ustedes nos podemos hacer un poco idea. Desde el punto de vista de las ventajas y de los inconvenientes, vamos a verlas analizándolas desde tres perspectivas. Una primera perspectiva va a ser la perspectiva jurídica. Lo que quiero ver son, o compartir con ustedes, permítanme, los desafíos desde el punto de vista jurídico que plantea el teletrabajo. Sería la primera perspectiva que tenemos que abordar. Una segunda perspectiva, evidentemente, son los desafíos y las ventajas que supone el teletrabajo desde una perspectiva empresarial, es decir, para el empleador. Y por último, tenemos que ver cuáles son las ventajas y desafíos que plantea el teletrabajador para la persona trabajadora como, digamos, principal beneficiaria o no de esta nueva modalidad de prestación de servicios. Bien, si lo analizamos desde un foco algo más global, podríamos decir, bueno, efectivamente se dice que el teletrabajo comporta una serie de beneficios a título individual, ¿verdad? Para el trabajador, le supone reducir sus desplazamientos con un evidente ahorro de costes. Aparentemente, esa flexibilidad en la prestación de servicios podría beneficiar el equilibrio de su vida profesional y personal. Ya veremos si esto es así o no lo es. Y desde un punto de vista, si queremos, social, pues podemos en principio tener una serie de beneficios en relación a contención o reducción de la contaminación, digamos, mejora de, digamos, el tránsito en las grandes ciudades y efectivamente puede suponer un ahorro de costes globalmente en la prestación de servicios. Ahora bien, como hemos visto o como hemos anticipado, este fenómeno de prestación laboral plantea no pocos desafíos, no pocos desafíos en esos tres ámbitos que les he subrayado. Desafíos sin duda jurídicos, que es a los que ustedes es importante que seamos conscientes como futuros operadores jurídicos para intentar aportar herramientas y soluciones. En segundo lugar, desde el punto de vista del empleador, hay que ver esos desafíos y cómo los está afrontando. Y en tercer lugar, los desafíos que plantea para la propia persona trabajadora. Fíjense cómo, yo les decía, el fenómeno del teletrabajo no es nuevo. Bueno, pues fíjense cómo la OIT, en colaboración con el Ministerio de Trabajo de la República Argentina, ya en el año 2011, por lo tanto, mucho antes, una década antes del gran eclosión del teletrabajo motivada sin lugar a dudas por la pandemia mundial, elaboró un manual de buenas prácticas en el teletrabajo, manual que les recomiendo, es accesible a través de internet, ¿verdad? Pueden consultarlo en la página de la Organización Internacional del Trabajo, donde se apuntan posibles soluciones a algunos de los desafíos que ya entonces, insisto en esto, hace una década de ello, ya planteábamos. Como les decía, vamos a ver esos tres apartados, deteniéndonos, como les decía, yo no puedo agotar el tema, pero sí que me comprometo a indicarles dónde está la principal problemática a mi modo de ver que se van a encontrar, y sí que me gustaría que ustedes puedan compartir la problemática, que puedan vivir su realidad, si puede cambiar o no. Yo he intentado hacer una reflexión general en la que creo que son problemas universales desde el punto de vista desde esta gestión de prestación laboral. Bien, como les decía, desde una perspectiva jurídica. Bueno,
En primer lugar, habría que partir del hecho, y si se fijan, esto viene ratificado por un análisis de la normativa internacional. Al final, la conclusión que vamos a sacar es que la regulación del trabajo a distancia, del teletrabajo, es fundamentalmente de carácter nacional. Es decir, nos faltan instrumentos internacionales. Y me podrían decir, bueno, usted pone ahí en ese apartado normativa internacional y hace referencia a un convenio de la OIT, efectivamente. Pero ese convenio de la OIT no se refiere al teletrabajo, sino que se refiere al trabajo a domicilio, ¿vale? Efectivamente, los desafíos y los retos que plantea el trabajo a domicilio no son coincidentes en todos los aspectos con el trabajo utilizando herramientas TIC, es decir, el teletrabajo. Por lo tanto, ahí tenemos ya, digamos, un déficit. Carecemos de una normativa internacional, convenio 177 nos puede servir de base, pero es un convenio en primer lugar antiguo, año 96, en segundo lugar supone que, por lo tanto, los nuevos fenómenos del trabajo a distancia, fíjense como ahí no hablamos ni trabajo a distancia, hablamos de trabajo a domicilio, por lo tanto, todo el fenómeno de prestación de servicios que no es en el centro de trabajo, pero tampoco es en el domicilio, no está contemplado. Y tercer hándicap de esa normativa es que, evidentemente, no todos los países miembros incluso de la OIT tienen suscrito este convenio internacional. Pero si además lo llevo a este lado del Atlántico, me fijaré cómo en el ámbito de la Unión Europea tampoco carecemos de una normativa unitaria. No tenemos un reglamento ni una directiva que regule este fenómeno del trabajo a distancia, el teletrabajo en concreto, de una manera uniforme para todos los países miembros de la Unión Europea. Solo tenemos ese acuerdo marco firmado por las grandes organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de la Unión Europea y que, por lo tanto, como acuerdo marco no deja de ser un conjunto de recomendaciones, de buenas prácticas y de llamada a los negociadores de la negociación colectiva en el ámbito nacional. Por lo tanto, primera conclusión es que no tenemos un marco internacional uniforme y claro que pueda ayudarnos a esa legislación nacional. Sí que es verdad que encontramos mucho instrumento de soft law, ¿verdad? Mucha recomendación, mucho libro, mucho informe técnico en relación a la problemática y poder. Pero, en definitiva, esto es un condicionante a la hora de que las legislaciones nacionales uniformemos determinada regulación. Y esto para mí es significativo. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cuál es el primero de los problemas que yo les he señalado desde la perspectiva jurídica, que para mí es muy importante? Pues la determinación de la legislación aplicable. Si recuerdan, cuando hemos expuesto la tipología de trabajo a distancia, de teletrabajo, yo la primera de ellas decía, bueno, no necesariamente la prestación de servicios se lleva a cabo en un domicilio. Tampoco es necesario que se lleve a cabo en un centro de trabajo específico. ¿Por qué? Porque el teletrabajo se puede llevar a cabo desde distintos lugares, pero no solo desde una perspectiva física, sino incluso geográfica. Es decir, que el teletrabajo, el trabajo móvil, se puede llevar, una prestación de servicios que se pueda llevar de manera sucesiva en distintos países. Y eso, de entrada, ya nos lleva al problema de cuál es la legislación aplicable para este conjunto de teletrabajadores que entraría dentro de esa categoría que yo les decía al principio de los nómadas digitales. Piensen que todo el sector económico de las nuevas tecnologías, de las startups, de las empresas de base tecnológica, es habitual que las personas que prestan servicios cambien, digamos, su lugar de residencia con cierta frecuencia en la prestación de servicios en función de consideraciones que no tienen que ver necesariamente con las condiciones de trabajo, sino que pueden tener que ver con las condiciones de vida. Por ejemplo, nosotros en España estamos viviendo un auge de, digamos, teletrabajadores que vienen especialmente a lo que nosotros conocemos como las Islas Afortunadas, que serían las Islas Canarias, de trabajadores que provienen del norte de Europa. Evidentemente porque el clima cambia mucho
y por lo tanto están en unas condiciones de vida que les ofrecen un bienestar que a lo mejor sus países en un momento determinado del año no se le ofrecen. Vale, pues ahí tenemos el ejemplo prototípico de que en ese caso tenemos una prestación de teletrabajo en un país distinto de donde se halla el domicilio social de la empresa para la que se está prestando servicios. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema, que es la determinación de la legislación aplicable. Eso obviamente se tiene que resolver utilizando las normas de derecho internacional privado, en este caso, porque estamos hablando de contrato de trabajo y por lo tanto estamos en el ámbito del derecho privado, no del derecho público, y fundamentalmente pues en el ámbito de la Unión Europea el Convenio de Roma, que regula la determinación de la legislación aplicable. Bueno, pues ahí tenemos un problema porque efectivamente es una premisa básica, determinar cuál va a ser la legislación nacional que yo voy a aplicar, insisto, si se da este fenómeno de teletrabajo transfronterizo, que es, digamos, el título que lleva la conferencia de hoy. ¿Vale? Si evidentemente la prestación de servicios la llevamos siempre en el país donde se encuentra el domicilio social de la empresa, bueno, pues plantea, digamos, los problemas en cuanto a la determinación de la legislación aplicable no se darían. Pero deben ser conscientes porque esto es un fenómeno en alza dentro de lo que sería el teletrabajo. Bien, una segunda cuestión que tiene consecuencias indudables desde una perspectiva jurídica, tienen que ver con la regulación del tiempo de trabajo entendido de manera genérica y los derechos de conciliación como derechos vinculados a la ordenación del tiempo de trabajo, es decir, a la jornada, al horario. Si recuerdan, evidentemente uno de los beneficios que puede aportar el teletrabajo a la persona trabajadora es la flexibilidad, la búsqueda de equilibrio entre la vida personal, familiar, con la vida profesional. Sin embargo, esa flexibilidad, esa, digamos, límite que no está predeterminado por la propia flexibilidad y la forma de prestar servicios, genera indudables problemas, nos lo están generando en España en cuanto a la regulación del tiempo de trabajo. Singularmente, la aplicación de normas laborales tradicionales a este nuevo fenómeno que exige fundamentalmente un esfuerzo negociador a los agentes sociales para poder atajar bien y regular estos aspectos relacionados con la jornada de trabajo e, insisto, los derechos de conciliación, derechos de equilibrio en cuanto a la vida personal y personal. Esto además tiene otra derivada que tiene que ver con el derecho a la desconexión digital, que afecta también a otro de los aspectos que vamos a ver inmediatamente. Bien, un tercer aspecto jurídico importante también tiene que ver con la retribución, es decir, todo el marco regulador de la retribución del trabajador, del teletrabajador. ¿Qué conceptos retributivos los van a integrar? ¿Cómo podríamos determinar el concepto de retribución variable más allá de la retribución fija? En este caso, la retribución fija no plantea problemas, pero sí puede plantearlos la retribución variable en la medida que, como vamos a ver, la medición del desempeño es más complicada en el teletrabajador que en el trabajador, digamos, presencial. ¿Vale? Pero no solo ese aspecto, sino la propia estructura o el derecho a cobrar determinados complementos puede generar problemas, los está generando en nuestro país en relación a diferencias de tratamiento entre el trabajador presencial y el teletrabajador. Ya hay conflictos en los tribunales de nuestro país en relación a reclamaciones de conceptos que son abonados a los trabajadores presenciales, mientras que no son abonados al trabajador a distancia. Por lo tanto, ahí tenemos también un desafío importante desde un punto de vista jurídico. En tercer lugar, evidentemente, otro de los grandes problemas que no solo son para el trabajador considerado individualmente, sino por el marco regulador, que tiene que ver con la representación de estos trabajadores. Y les explico brevemente. Los sistemas tradicionales de representación tienen en cuenta dos aspectos, que es el centro de trabajo al que está adscrito. Bueno, esto digamos que se puede resolver en la medida de que, por ejemplo, la ley española del año 2021, aunque
estemos conceptuados como teletrabajadores, tenemos que, o se nos va a asignar un centro de trabajo de referencia, pero sí, evidentemente, en el número de trabajadores a computar. Esto se agrava si hablamos de teletrabajadores móviles, ya les he dicho, aquellos que pueden ir cambiando de centro de trabajo en función de dónde se encuentren en cada momento. Esto genera problemas a la hora de determinar cuál es el número de representantes y cuáles son los representantes de estos teletrabajadores, problemática que también es necesaria ya establecer algunas reglas claras, porque la regulación, en este caso española, que ha intentado establecer algunas reglas, ya está enseñando un poco las costuras, ¿no? Evidentemente la realidad va forzando esas nuevas situaciones. Bien, tercer lugar, otro de los problemas que ya estamos viendo, les voy a poner algún ejemplo, tienen que ver con la protección social. Básicamente la protección social me estoy refiriendo a la protección de las contingencias profesionales, es decir, las prestaciones económicas que se puedan derivar del accidente de trabajo. ¿Por qué? Fundamentalmente los problemas están surgiendo en aquellos teletrabajadores a domicilio, ¿vale? Acuérdense, dentro de la categoría, aquellas personas que prestan servicios en su domicilio. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, los límites de la jornada de trabajo están muy diluidos y, por lo tanto, ya se están planteando problemas judiciales, ya encontramos distintas sentencias que se tienen que plantear cómo calificar un accidente que se haya podido producir en el momento en que el teletrabajador, que yo sería en este caso, me levante un momento a la cocina a coger un vaso de agua o ponerme un café y en ese momento se me cae, no les estoy poniendo un supuesto hipotético, sino es real, se me cae el vaso en el pie produciéndome una lesión. Bien, pues ahí está generando un problema, evidentemente, de cómo calificar ese acontecimiento. Esto no es baladí, evidentemente, porque la calificación, si es un accidente de trabajo o es un accidente no laboral, va a determinar las prestaciones de seguridad social que va a recibir ese empleado. Fíjense por qué se surgen estos dos problemas. Pues básicamente, como les he dicho, por la definición o la imposibilidad, digamos, clara de delimitar el tiempo de trabajo, primer problema, y en segundo lugar, la problemática de determinar el lugar de trabajo. Ahí surgen esos dos problemas, tiempo y lugar, que es los elementos que en el ámbito, digamos, de la Unión Europea y en concreto de España se tienen en cuenta para definir si estamos ante un accidente de trabajo o no lo estamos. También se está dando algún supuesto, y aquí ya hablamos del caso de los trabajadores híbridos, de los accidentes in itinere o incluso el teletrabajador, el accidente in itinere cuando a lo mejor ha salido un momento a llevar a sus hijos al colegio y al regresar a casa sufre un atropello o sufre un accidente de circulación. Bien, como ven ahí también tenemos un hándicap, unos desafíos importantes que ya están encima de la mesa. No estamos hablando de supuestos que se nos pueden plantear desde un punto de vista interpretativo, sino es algo que ya estamos viendo en los tribunales actualmente. Bien, y otro bloque muy importante, y aquí tenemos distintas manifestaciones, tiene que ver con la seguridad y salud laboral del teletrabajador. Aquí los problemas son numerosos, En primer lugar, uno de los problemas importantes que se nos está planteando en España es la evaluación de riesgos. Fíjense, para que se adopten medidas de prevención, un trabajador frente a los riesgos a los que está expuesto es necesario evaluarlos. Bien, el problema se plantea cuando esa prestación de servicios es llevada a cabo por un teletrabajador y singularmente si el teletrabajo se lleva a cabo en un domicilio, concretamente en el suyo. ¿Por qué? Porque la evaluación de riesgos tiene que ser llevada a cabo por un profesional externo que puede no estar vinculada a la empresa a la que yo presto servicios y por lo tanto ahí surge ya un problema de límites del poder empresarial de evaluar los riesgos frente al derecho a la intimidad del propio trabajador. En primer lugar tenemos esa problemática. En segundo lugar tenemos
otra problemática que tiene que ver con la evaluación y especialmente las medidas de protección frente a los riesgos psicosociales y ergonómicos, que estos son los típicos del teletrabajador. Los riesgos psicosociales tienen que ver con los que se derivan de las relaciones sociales entre los propios empleados, entre los trabajadores y los gerentes o los administradores de la empresa, e incluso frente a los clientes. Bien, en este caso del teletrabajador, el medio que se utiliza para llevar a cabo la tarea, acuérdense que son los sistemas de tecnología de la información y la comunicación, potencia en muchos casos esos riesgos psicosociales por llevar a cabo actuaciones, digamos, básicamente de conductas que pueden suponer una sobrecarga, sería el tecnoestrés, ¿vale? También derivado de esa falta de delimitación clara de la jornada de trabajo, de la ausencia de políticas claras de desconexión digital, que agudizan también ese sentimiento de ansiedad y estrés, y en tercer lugar, incluso esas actuaciones, digamos, de carácter de hostigamiento, que sería el ciberacoso, ¿no? Bueno, pues en estos casos se ven potenciadas porque la vía de prestación de servicios es esta otra que le comentaba. Bien, eso sería desde el punto de vista de los desafíos jurídicos. Ahora vamos a ver cuáles son los desafíos que se plantean, que están muy relacionados con los desafíos jurídicos, porque en definitiva, como siempre, la norma intenta dar respuesta a los problemas que en la realidad se nos presentan y no al revés. Normalmente la norma no anticipa problemas sociales, sino que intenta dar respuesta. Por eso, fíjense, ¿cuáles son los desafíos que se plantean para la empresa? Y esto, cuidado, porque puede darnos pistas de cuál es el motivo por el cual, y les he puesto los ejemplos en España, solo el 26%, actualmente, el 26% de los trabajadores tienen ofrecimiento por parte de sus empresas para llevar a cabo el teletrabajo. Bien, es verdad que evidentemente yo de ese porcentaje tengo que eliminar aquellas actividades que no se pueden teletrabajar. Por ejemplo, el sector de la hostelería evidentemente no puede llevar a cabo una prestación de servicios en teletrabajo, pero sí en aquellas actividades que se pudieran desarrollar en este mecanismo, pues evidentemente ya lo hemos visto, solo el 26%. Fíjense. ¿Cuáles son esos principales problemas? Pues los he intentado enumerar y ahí lo tienen explicadito. No me voy a detener, me los voy a enumerar para intentar ajustarme lo máximo posible al tiempo que se me ha concedido. En primer lugar, hay un problema de gestión del tiempo, ya lo hemos comentado, y por lo tanto ese problema de control a veces desincentiva a que la empresa ofrezca el teletrabajo por el miedo a no llevar a cabo un control riguroso de la prestación laboral y de esos problemas derivados que tienen que ver, por ejemplo, con la desconexión digital. En segundo lugar, porque el teletrabajo dificulta la evaluación del desempeño. Esto tiene como derivada, pues evidentemente, un impacto en la determinación de la retribución del trabajador, de la retribución y del coste para la empresa, y eso significa evidentemente que puede que el empresario se retraiga. En tercer lugar, esto es uno de los problemas que estamos, digamos, teniendo en España con carácter preponderante, que es la compensación de gastos. Este es uno de los principales problemas que están generando el acuerdo del teletrabajo, ponerse de acuerdo quién va a asumir los costes derivados del teletrabajo, porque son costes añadidos. Evidentemente, la persona que presta servicios, si lo hace desde su casa, pues tiene que poner su conexión a Internet, tiene que a veces poner, evidentemente, pues está utilizando energía eléctrica, está utilizando, digamos, su casa y por lo tanto todos los gastos derivados, y la compensación de esos gastos son el problema que está generando y que también de nuevo a veces provoca que las empresas se retraigan. Y luego hay otro problema que es grave e importante, que tiene que ver con la privacidad y la confidencialidad de los datos de la empresa. Evidentemente, ya hemos dicho que lo que caracteriza al teletrabajo, además del aspecto locativo, es que la prestación laboral se lleva a cabo con uso intensivo de sistemas tecnológicos y por lo tanto eso incrementa el riesgo de ciberataques y la posibilidad de que la integridad y la seguridad de la información de la empresa esté en riesgo.
Bien, y para el trabajador, ¿cuáles son los problemas y desafíos que genera el teletrabajo para la persona trabajadora? Bueno, pues en primer lugar, digamos que básicamente los he enumerado ya. Como ven, el problema jurídico tiene mucha relación y ahí es donde debemos incidir con los problemas reales que se le plantean. Bien, fíjense, primero todo hay una batería de problemas derivados o que afectan a la salud y al bienestar de la persona trabajadora. Ya lo hemos dicho, no me reitero, problemas que afectan al aspecto ergonómico del trabajo. El aspecto ergonómico, para aquel que no lo sepa, tiene que ver con el diseño del puesto de trabajo, es decir, la altura a la cual se encuentra el ordenador, la silla que tenemos, el aspecto corporal, el postural de la persona, que puede generar problemas musculoesqueléticos. Luego el tiempo de trabajo afecta evidentemente a esa sensación de ansiedad y de tecnoestrés que señalaba. Y por último, teletrabajo puede disminuir la actividad física de la persona trabajadora, lo cual implica un aumento de peso con los daños en la salud que eso lleva aparejado. En este sentido, ahí ya hay un informe técnico que se lo he puesto, elaborado conjuntamente por la OIT y la OMS en el año 2021, denominado teletrabajo saludable y seguro, donde se dan consejos y buenas prácticas para una regulación adecuada de esto. Bien, en tercer lugar, ya hemos señalado también que el teletrabajo genera problemas o dificulta, mejor dicho, el equilibrio entre la vida personal y laboral. Por lo tanto, digamos que puede ser una actividad que genera una trampa, en el sentido de que aparentemente tenemos más flexibilidad y por lo tanto mayor oportunidad de poder organizar nuestra vida personal y familiar. Sin embargo, es todo lo contrario, o puede ser todo lo contrario. En tercer lugar, otro de los grandes problemas que genera al teletrabajador por su aislamiento social tiene que ver con el ejercicio de derechos, digamos, de carácter colectivo, es decir, el derecho a la información, a la consulta. Estos, evidentemente, pueden ser subsanados de una manera muy sencilla porque los propios sistemas tecnológicos me permiten la información y consulta. Sin embargo, sí que presenta mayores dificultades el derecho de reunión. Ese aislamiento social hace que pueda dificultarse las reuniones informativas que pueden convocar los sindicatos, los representantes de los trabajadores, para llevar a cabo ese derecho de reunión. Y, por supuesto, el derecho a la negociación colectiva, que tiene mucho que ver con, hemos dicho antes, la presencialidad, la vinculación del número de trabajadores. Y un último problema importante también, que no es menor, es el ejercicio claro de los derechos de huelga y de conflicto colectivo. Evidentemente, el aislamiento y la no presencialidad en el centro de trabajo genera que los ejercicios de estos derechos colectivos de conflicto se vean dificultados. Bien, pues esto era todo. Creo que me he ajustado lo máximo que he podido, si no ya pido disculpas por antelación, a la exposición, y ahora quedo a su disposición para esta segunda parte de debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Manuel Alegre, por tan interesante reflexión. Efectivamente, cuando usted lo va colocando, surgen una serie de temas que parecen obvios, pero que no los habíamos pensado, ¿no? Esto de que se cae el vaso sobre el pie y se le corta, y está trabajando desde una de vuestras Islas Baleares. ¿Qué seguridad social lo cubre, no? ¿Qué seguro lo cubre? O sea, usted ahí me ha abierto una serie de preguntas. Muchísimas gracias por tan interesante disertación. Profesor Arias, ¿tiene preguntas para formular? Sí, aún no nos han alcanzado, pero de momento a mí me generaba una duda en el trabajo transfronterizo, el tema tributario, ¿no? Creo que si los sistemas tributarios de los diversos países no se adaptan, pues podría ser un poco complicado, porque claro, el trabajo también tributa, ¿no? Tributa renta. Entonces, Exacto. recientemente creo que han habido algunos ajustes en la normativa española sobre el trabajo, por ejemplo, de nómadas digitales, ¿no? Aquellos Sí, que tienen sí. trabajo, digamos, digital en sus países y Sí. ahora pueden ir, ¿no es cierto?, a España y tienen algunos beneficios, ¿no? Entonces, Efectivamente, efectivamente.
Pero ahí Braulio me permitirá, porque fíjase, así como el aspecto fiscal está más avanzado y básicamente por una razón que yo he intentado exponer, no sé si lo he conseguido o no, que tiene que ver con esa uniformidad. Yo he empezado diciendo que la regulación del teletrabajo carece de una normativa común internacional, ¿no? Y ya exclusivamente refiriéndome a la Unión Europea, porque evidentemente España, al ceder parte de su soberanía, es miembro de esa Unión Europea. Sin embargo, desde un punto de vista fiscal, la denominada armonización fiscal sí que está muy avanzada y por lo tanto problemas como los que usted ha señalado sí que tienen solución, pero yo, aprovechando la pregunta de la decana, les diría, sin embargo, ese supuesto concreto ya genera un problema porque, fíjense, el ejemplo que yo había puesto del vaso que se cae y corta el pie del teletrabajador era un teletrabajador español, pero la decana ha dicho, bueno, y si es el trabajador que puede ser un trabajador alemán que está en Canarias, si se le cae, fíjense, porque ahí tenemos un problema distinto, y es que ahí entra en juego los sistemas de protección social, es decir, los sistemas de seguridad social que tienen una base, digamos, de aseguramiento contributiva. Y nosotros, en el ámbito de la Unión Europea, carecemos a día de hoy todavía de una normativa común, sí que existen reglamentos comunitarios que parten del principio de reciprocidad, pero que no contemplan esa situación de si yo me voy 3 meses a trabajar a España, bueno, pues la regla general diríamos, mantiene el vínculo con su seguridad de origen. ¿Vale? No sería seguridad social española para entendernos, sino que mantendría seguridad social alemana. Pero si transcurre en determinado tiempo, en función de la normativa nacional de cada país, pudiera ser que entonces es necesario suscribir un convenio para tener protección, en este caso en España. Es decir, en definitiva, que mientras que los sistemas fiscales sí que hay armonización y por lo tanto los problemas derivados, como muy bien decía Braulio, en relación a los nómadas digitales sí que tienen solución, el problema básicamente de protección social estamos todavía huérfanos de esa normativa común, y por lo tanto se pueden dar problemas de, efectivamente, de quién le corresponde la protección y la calificación, porque fíjense que ahí, por mucho que está en España, si depende de la seguridad social alemana, para entendernos de una manera sencilla y rápida, obviamente la legislación española no puede resultar aplicable y por lo tanto habría un problema también de calificación. Habría que calificarlo de acuerdo con la legislación alemana y no la española. Qué interesante, porque lo podemos complicar todavía mucho más, ¿no? Con una persona de Latinoamérica y otra de Estados Unidos, lo cual Sí. no es una ilusión. Yo, de hecho, tengo varias personas muy cercanas, sobre todo peruanos, que van a España y siguen trabajando mientras están el mes o 2 meses por allí, ¿no? Veo que los profesores Sara Muñoz y Juan José Martínez han levantado la mano. Braulio, por favor, si les habilitan el audio y la cámara para que puedan preguntar. Sí, profesor Juan José Martínez ya está habilitado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Juan José. Encantado. Muchas gracias por la conferencia, muy interesantes los puntos que planteas. De hecho, efectivamente, el teletrabajo o trabajo remoto, como se le llama también en algunas oportunidades, fue la solución ante la pandemia y el encierro que obligatoriamente tuvimos que enfrentar, ¿no? Y se ha visto con mucho, inicialmente por lo menos, debo hacer esa aclaración, inicialmente se le vio con mucho entusiasmo por los factores que usted decía, ¿no? Así es. Ya no se mueve tanto, tiene ahorros de tiempos, ahorros en costos de desplazamiento, reducción en contaminación ambiental y demás, pero luego aparecieron los problemas, aparecieron los costos, aparecieron los peros. Y yo lo que percibo hoy día, por lo menos en Perú, que es mi país, que nadie está contento con este sistema, ni los empleadores ni los trabajadores. Si hiciéramos un balance, porque todo en la vida tiene costos y tiene beneficios, ¿usted diría que el beneficio, por lo menos en la experiencia española, europea, ¿usted diría que hay un beneficio neto positivo o estamos en una situación más bien negativa? No, yo, muchísimas gracias por la intervención y veo que además efectivamente ese ha intentado ser mi hilo conductor, es decir, poner los desafíos y los problemas después de los datos estadísticos como, digamos, argumento de mi tesis. Y es que efectivamente
lo que está sucediendo es que después de la pandemia, donde efectivamente el teletrabajo fue una solución, pues, y que se esperaba que esto fuese a más, la realidad es que, al menos en España, y veo que en Perú está sucediendo lo mismo, está, digamos, como diríamos nosotros de una manera llana, desinflándose. Esto se debe, bueno, pues hay un componente de, digamos, de carácter humano, y otro, un componente de carácter que viene condicionado por las cuestiones jurídicas. Y usted ha señalado básicamente el importante, y es el costo-beneficio, es decir, la empresa se está dando cuenta que hay una serie de problemas jurídicos que tiene que ver con esa inseguridad a la hora de interpretar, que tiene que, básicamente, en primer lugar, el tema del costo, de los costes. No está claro que suponga una reducción de costes. Aquellas empresas que lo están manteniendo, fíjense lo que digo, claro, generalizar siempre es un riesgo, entiéndanme por favor, porque claro, sí que es cierto que si hablamos de alguna empresa grande, tecnológica, que ustedes conocen de sobra, como es Telefónica, pues evidentemente su prestación de servicios no le aporta, o sea, o no le quita nada que sea teletrabajo. Pero en una actividad como puede ser una empresa de consultoría, un despacho de abogados, otro tipo de actividad de servicios que sí que pudieran permitir, es verdad que el teletrabajo ya no es una opción prioritaria. En el mejor de los casos se va a un trabajo híbrido, es decir, lo que he señalado al principio. Ya han visto que en España, incluso en este último año, se va reduciendo. Ya está, digamos, antes estaba cercano a los 4 días, ahora ya está más cercano a los 3 días. Ese trabajo híbrido permite reducir el tiempo de presencia fuera del centro de trabajo y lo va combinando. ¿Y por qué lo de los 3 días? Bueno, de los 3 días, eso puede ser que cada vez más lo veamos viendo bajar, porque la legislación española de 2021, para que la persona que presta servicios sea considerado teletrabajador, tiene que llegar a un porcentaje mínimo de horas fuera. Y entonces a veces lo que hace la empresa es conceder que la persona trabajadora pueda trabajar algunos días en casa, pero sin llegar al límite para ser considerado teletrabajador, y por lo tanto que eludir la aplicación de la normativa. No sé si me estoy explicando. Esto es importante, porque efectivamente esto da muestras de que no tenemos bien resuelto la problemática con carácter previo, pero además es que estamos viendo cómo esos litigios que yo les he ido señalando, que tienen que ver con la retribución, el tema de la retribución es un tema, digamos, que está cogiendo mucho protagonismo, con el tema de la compensación de gastos, en estos momentos es el principal problema, y en tercer lugar con el tema de la protección social y la seguridad y salud en el trabajo. Son aspectos que, digamos, están haciendo que se retraiga, y por lo tanto no es extraño que se vaya a modelos híbridos, insisto, para intentar eludir que ese trabajador tenga la consideración jurídica de teletrabajo. No sé si he contestado. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, profesor Juan José Martínez. Doctora Sara Muñoz, adelante, por favor. Sí, disculpen, no podía activar la cámara. Bueno, un gusto conocerle, doctor Alegre. Mi nombre es Sara Muñoz, soy docente de la Cátedra de Derecho Civil, Derecho de Contratos, y por lo cual, como usted bien ha señalado, en mi calidad de funcionario público también realizo labor mixta. A lo que usted se está refiriendo es que tengo días que trabajo en casa y tengo días que trabajo de manera presencial, ¿no? Hoy, por ejemplo, es un día que estoy en labor remota y me permite dictar cátedra en este turno de la mañana. Y es por ello que tengo a bien compartir con usted las experiencias en calidad del teletrabajo que tenemos nosotros, ¿no? Para poder acceder al teletrabajo, como funcionarios públicos, la entidad nos ha venido evaluando. Hemos tenido una serie de exámenes, una serie de evaluaciones de todo tipo, dentro de las que hemos sido considerados para ser evaluados. Ha sido en ergonomía, por ejemplo, nos han evaluado la ergonomía, nos han evaluado si hacemos pausas activas,
si tenemos un lugar seguro, ¿no? Para nuestra salud, no solamente que no nos afecte la salud como la visión, la luz, ¿no? Que no haya un piso dañado que nos pueda hacer tropezar, que tengamos acceso a las salidas fáciles en caso de un sismo, y otra serie de cosas que hemos tenido que pasar para poder acceder a este tipo de trabajo híbrido, en el cual hay días que yo me permito estar trabajando desde mi casa, ¿no? Yo le pregunto, en su país, ¿no? ¿Es tan riguroso como para nosotros este tipo de evaluaciones? O sea, nosotros hemos tenido que demostrar que tenemos un ambiente adecuado para trabajar, que contamos con los materiales adecuados para trabajar. Incluso nos han hecho descargar un sistema que evalúa el nivel de luminosidad que tenemos para poder trabajar, ¿no? ¿Es tan riguroso para ustedes también el acceder a este tipo de labor remota o es más flexible? Es la pregunta que quería hacer en comparación a nuestra normativa. Muchísimas gracias, Sara, por su pregunta. Gracias. Si se dan cuenta, en los problemas jurídicos que he planteado y también desde el punto de vista de la empresa aparecía la seguridad y salud laboral, que es a lo que usted se está refiriendo. Fíjense, esto es importante porque, digamos, ha estado en debate y lo sigue estando en nuestro país cómo regular este aspecto. De punto de partida yo le digo, sí, es igual o más riguroso. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos ante una prestación laboral y por lo tanto allá donde hay trabajo tiene que haber una evaluación de riesgos y aplicar las medidas preventivas necesarias. Bien, el problema surge cómo se hace esa evaluación de riesgos, especialmente cuando el teletrabajador es teletrabajador a domicilio, es decir, cuando está en su domicilio, no está en un lugar que no tenga la consideración de domicilio. Vale, sin embargo, ahí ya se están planteando problemas jurídicos importantes. Y por otro lado, las entidades encargadas de llevar a cabo esa evaluación de riesgos, digamos, de facilitar las herramientas, están viendo la problemática que esto supone, porque usted bien lo ha señalado. El problema de base aquí es, esa evaluación de riesgos implica que un técnico de prevención debe acudir al lugar donde está prestando servicios o va a prestar servicios el teletrabajador y comprobar lo que usted ha dicho. No voy a repetirlo. Es decir, todas las condiciones ergonómicas que ha señalado, pero también los posibles riesgos psicosociales habría que medirlos, es decir, el tecnoestrés que he señalado antes, el tema de la desconexión digital. Igualmente habría que analizar los riesgos que se pueden derivar del propio espacio físico de trabajo, lo que llamamos los riesgos de seguridad e incluso los riesgos ambientales. Vale, toda esta evaluación de riesgos se tiene que hacer exactamente igual que un trabajador que está en un centro de trabajo. Sin embargo, el mecanismo de llevar esa evaluación de riesgos plantea el problema jurídico del límite al derecho a la intimidad, porque nuestra norma parte del hecho de que para que el técnico acceda al lugar de prestación de servicios cuando este es el domicilio del teletrabajador, debe contar con el consentimiento de este, cosa que evidentemente en el centro de trabajo no se precisa y por lo tanto ahí ya tenemos un problema doble, que es qué sucede con el consentimiento si el trabajador no lo quiere dar. La norma dice, si no lo quiere dar, entonces el servicio de prevención le enviará unas indicaciones, como usted ha señalado, y el trabajador proporcionará información sobre esos aspectos para que luego el técnico que no ha visitado el domicilio evalúe. Esto en la práctica se está convirtiendo en que directamente los servicios de prevención con carácter general envía ese formulario y le dice al trabajador, relléname esta información y ya hago yo la evaluación sin visitar el centro. Esto es un problema para las empresas importantísimo, porque si el trabajador que puede carecer de conocimientos preventivos ha omitido una información relevante o se ha equivocado, por ejemplo, imagínense que yo tengo mi domicilio en un lugar donde el ruido, voy a decirlo, es muy elevado, supera los 80 decibelios. Los 80 decibelios requieren protección auditiva sí o sí, ¿vale? Bueno, pues imagínense que yo sufro
una pérdida de audición consecuencia de que yo estoy. Bueno, pues eso puede llevar a luego la exigencia de responsabilidades civiles y de indemnizaciones a la empresa por no haber llevado a cabo una evaluación correcta y una medida preventiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tenemos que el propio diseño legal que se ha intentado resolver como se podía, genera primero el problema de la interpretación de qué se entiende por domicilio, porque nuestra doctrina constitucional, el domicilio no necesariamente es el lugar, mi vivienda habitual, vamos a decirlo, sino que incluso el concepto domicilio se extiende a aquel espacio físico donde yo me encuentro, me siento con libertad. O sea, puede ser el domicilio de un hotel donde, como decía la decana, un trabajador se haya ido en periodo vacacional, bueno, vacacional quiero decir, vacacional, por ejemplo, del colegio, y que se va a teletrabajar allí al hotel mientras la familia está en la piscina, ¿vale? Ahí ya tenemos un problema. Y luego la aplicación de esas medidas que están previstas legalmente, como decía la profesora Sara Muñoz, de una exigencia elevada, pero de difícil traslación en la práctica. Eso refuerza lo que les estaba diciendo. Eso lo que está llevando a las empresas es cómo eludo yo ese mecanismo. Pues si puedo hacer trabajo híbrido, que les decía es que yo combino algunos días en casa con los días que están trabajando, digamos, en el centro, eludo que tenga la consideración de teletrabajador, porque el teletrabajador en nuestra legislación del año 2021 es aquel que debe como mínimo el 30% de su jornada prestarla fuera del centro, ¿eh? Entonces, una forma de eludir que yo no sea teletrabajador es eso, ir al híbrido para que no tenga esa conceptualización. No sé si le he contestado, perdone que me haya extendido, pero creo que es importante esa reflexión sobre el marco y para que vean que es que la problemática ya se está dando, ¿eh? Todos los operadores están viendo problemas muy importantes en la aplicación práctica. Muy agradecida. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy interesante todos los problemas que van surgiendo conforme uno va pensando, ¿no? Pero mientras el profesor Braulio chequea si es que hay otras preguntas, justo ayer conversaba con unas personas y veíamos de que en todo lo que era el grupo que dirige Elon Musk, ¿no? Ya la exigencia del retorno a la presencialidad era eso, ¿no? Una realidad, o sea que tienen que volver todos a los centros de trabajo. Y también hace un par de meses las grandes financieras de New York comenzaron a exigir que se retorne a la presencialidad, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Todo creíamos, como bien señalaba al principio el profesor Alegre, que con la pandemia y la tecnología las cosas habían cambiado para siempre, ¿no? Yo creo que ahí, evidentemente, porque no podemos hacer una comparativa con la normativa laboral de Estados Unidos, evidentemente no es comparable a la normativa del Perú o de España, pero ahí detrás de esto sí que creo que hay tres elementos que yo señalaba, que era la gestión empresarial, que tiene que ver en primer lugar el tema de la protección de los datos, protección de los datos y los bienes de la empresa por un lado, luego todo el tema de la gestión del tiempo, la evaluación del desempeño y el tema de la compensación de gastos. Yo creo que son elementos que hoy, a día de hoy, están condicionando ese desarrollo de manera, creo que clara, ¿no? Y eso es extrapolable a esas decisiones de Estados Unidos, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias. Braulio, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay un comentario en el chat del Zoom sobre el caso de la congresista peruana que viene ejerciendo labores remotas desde Estados Unidos. Quizás, decana, yo Lo leí un habría comentario que tuyo. darle al profesor Alegre. Sí. En el Perú, el reglamento del Congreso, el día que empezaba el cierre por la pandemia, fue modificado a efectos de permitir que los congresistas pudieran participar de las sesiones, tanto de pleno como de comisiones, y realizar la votación a través de plataformas digitales, ¿no? El Congreso ahora viene presentándose en sesiones formales, pero los congresistas que no desean asistir, pues votan desde su casa. Entonces se ha presentado el caso de una congresista que ha decidido que su casa quede en Florida.
y tiene más de 200 días y desde allí interviene, participa y vota, ¿no? Ese es el caso por el cual le están preguntando, ¿no? Ajá. Sí, bueno, claro, eso se escapa digamos, del teletrabajador, porque estaríamos en el ámbito de una normativa distinta, pero bueno, pero sí que evidentemente esa situación, que es un fenómeno que, bueno, fíjense, se está dando, ¿no? Congresista que por el tiempo que usted me dice son 6 meses, ¿no? Claro que no se ha ido un mes ni 15 días, está un periodo de tiempo, la mitad del año ya está fuera, está en otro país y está ejercitando poderes públicos que pertenece a otro país. Es una situación realmente curiosa, la desconocía y la verdad es que... Pero efectivamente esto, desde este punto de vista, plantea unos elementos comunes que yo he señalado antes, claramente, ¿no? Que en este caso sería la gestión del tiempo, la evaluación del desempeño. Es claro, ¿no? Es difícil saber en ese tiempo, más allá de la intervención en los posibles plenos, el otro tiempo a qué se puede dedicar. Creo que eso es un reto, ¿eh? Es un reto claro de esa gestión del tiempo. Luego, evidentemente, y dado lo delicado que es ese caso, porque, bueno, como diría, si yo me dedico... Pero bueno, tampoco lo quiero reducir, pero fíjense, en ese caso está clarísimo que uno de los 3 problemas que hemos indicado tiene grave, la posibilidad de los ciberataques, es decir, que la posibilidad de subvertir el sentido de ese voto, porque evidentemente la medida que no se hace a mano alzada o no se hace en un sistema que yo estoy presencialmente y por lo tanto está controlando, sino que lo hago vía internet, por muchas medidas que yo pueda adoptar, evidentemente eso aumenta el riesgo de esa protección de datos, en este caso para el Parlamento, del sentido del voto que se pueda alterar e incluso del conocimiento de información que pueda ser reservada, ¿no? Entonces yo creo que esos problemas en este caso son incrementados, más allá que si le queramos añadir, como decía la decana, ¿no? En caso de un problema que se pueda accidentar esta congresista en ese tiempo que está fuera y está votando, qué calificación tenía desde el punto de vista de la protección social, pues le podemos añadir todos los problemas que ustedes quieran. Bueno, Pero creo que esos son comunes, ¿eh? le dejamos ahí con el tema para que lo reflexione porque es bastante atípico lo que Sí, ocurre en todas cierto. partes con estas nuevas modalidades, ¿no? Profesor Arias, creo que hemos terminado. Muy Así bien, es, entonces decana. te cedo para que cierres la sesión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel Alegre, por la ponencia de esta mañana. Muchas gracias también a los estudiantes y profesores que han concurrido esta mañana, ¿no? de Perú y tarde de España a nuestra conferencia. Y también, como siempre, a nuestra decana por proseguir con estas actividades académicas extracurriculares que pues realzan el perfil de los estudiantes de nuestra facultad. Muy buenos días a todos. Muy buenos Muy días. bien, pues nada, me permiten que me despida. En primer lugar, Bien. les haré llegar la presentación para que así si se la quieren hacer llegar a los participantes puedan hacerlo. Y nada, me permitirán que agradezca la invitación. La verdad es que para mí ha sido un honor y ha sido realmente interesante poder compartir con ustedes la mañana para ustedes, la tarde para mí. Bueno, reflexiones como a ustedes vista y lo que pretendía era señalarles por dónde vienen los problemas o apuntan los problemas de la extensión del teletrabajo. Agradezco enormemente de nuevo a la decana por su grata invitación y a Braulio por todas las facilidades que me ha permitido. Así que muchísimas gracias y espero volver a verlas en otra ocasión. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias a gracias, toda la doctor. comunidad que ha asistido. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, alumnos, por este apoyo que nos dan participando en las charlas que con tanto esfuerzo se van trabajando. Muy buenos días y creo que nos queda la última, la próxima semana, ¿no? Así es. Hasta luego.